en YouTube, ¿oyeron? Entonces, lo único que les voy a pedir es que coloquen por favor ahí en su cuaderno como a título base de datos y vamos a empezar. En este caso, pues explicaba el día de ayer y hoy voy a ir un poquito más despacio. Una base de datos es un conjunto de información. ¿Qué tipo de información? Pues todo depende el uso que se le vaya a dar. En este caso se le comprende a eso como contexto. Sí, simplemente es, eh, digámoslo, el uso que se le va a dar a esa base de datos. Puede ser, por ejemplo, ponía ayer el ejemplo para una tienda, para un supermercado, un banco, qué sé yo. Entonces, esa es la idea. Una base de datos, en este caso, como lo explica aquí la Wikipedia, esto no es mío. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Sí, ya expliqué qué es eso lo del contexto. Y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Ahora vamos a ver qué es eso de sistemáticamente. ¿Oyeron? Porque no solamente es meter la información y que se vaya guardando como pueda, ¿sí? Sino en este caso tenemos que llevar un orden en específico para que luego no sea difícil acceder a la información y no solamente eso, sino, primero que nada, acceder a la información. Luego, por ejemplo, actualizar esa información y en todo caso eliminarla, ¿sí? Entonces tenemos que llevar un orden para luego poder entendernos en la base de datos. Imaginen que creamos una base de datos y ni siquiera nosotros sabemos qué tenemos allí. Entonces, una de las peculiaridades acá con las bases de datos es que nosotros podemos ir colocándole índices a nuestras tablas. En este caso se conoce como un campo único para cada uno de los registros, ¿sí? Entonces, esto es base de datos. Yo creo que puedo cerrar esto de acá. Ahora, hay programas, hay muchos programas que nos permiten trabajar con los datos. En este caso, no solamente manipular los datos, sino modificar la información, crear la información y por último, posiblemente podría ser eliminar la información. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué es un gestor de bases de datos. Y por lo menos lo que nos dice aquí este chatillo que se llama Rafael Marín, que también lo explicaría aún mucho mejor que yo, un sistema gestor de bases de datos, y estas serían sus siglas en inglés, porque acá lo dice, o Database Management System, es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos. Entonces, les voy a pedir por favor que solamente copien esto en su cuaderno. Coloquen allí, por ejemplo, como título, gestores de bases de datos y luego colocan esto que yo tengo aquí. No sé si lo pueden observar bien allí en su pantalla. Estoy viendo aquí la pantalla. Sí, sí se logra ver bien. Em, si van teniendo dudas, por favor, pregunten. Hágale un poco de zoom, por favor. Bueno, creo que el zoom en este caso lo Profe, tendría que hacer eh, así. Porque si lo coloco con mi... allí está bien, ¿verdad? Sí, gracias. profe, Perfecto. hay que copiar eso y lo otro que puso vaya. Pero por supuesto. Ah, ¿No lo pues sí. copió? Lo de la base de datos? Bien, bien. Se le toma una foto para que lo copiara después. Le voy Yo a lo creer. copio. Le voy a colocar aquí guiño guiño. Bueno, me dicen por favor. Mientras tanto, voy también quizás ampliando un poquito esto, lo de los gestores de bases de datos. Realmente no tenemos que entender mucho la historia, pero me parece que en este caso las bases de datos sí que es un mundo completísimamente aparte. Cierto que lleva programación y todo el asunto, pero yo siempre he dicho una cosa, programación es una cosa, base de datos es otro mundo y redes es otro mundo, ¿sí? Todo lo que se dedica a la telecomunicación y todo ese asunto, ese es otro rollo completamente distinto. Entonces,
Los gestores de bases de datos, los primeros que empezaron con este asunto, eran IBM, ¿sí? Perdón. ¿Qué tal, Jonathan Eduardo Leonardo Ambrosio? Cuénteme. O pregunte allí, yo voy leyendo aquí Lejos, ya. el chat. Entonces, los primeros que empezaron con este asunto fueron IBM, pero digamos que IBM, la idea que ellos desarrollaron en su momento y que también les funcionó muy bien, era algo más o menos parecido a esto, ¿sí? Una matriz de datos. Una matriz de datos sabemos que tiene columnas o está formada por columnas y está formada por filas. El problema con el que se enfrentaron ellos fue que estas bases de datos pues tenían y carecían de muchísimas cosas. Entonces, pues con el paso del tiempo fueron mejorando este asunto al llegar al día de hoy a las monstruosidades de bases de datos que podemos crear. Google, por ejemplo, no sé si bueno, yo creo que ustedes no lo podrían recordar. Pero creo que fue en el 2010, 2011, por allí, que Google lanzó 17 satélites al espacio y la idea, entre muchas otras cosas, era mapear todo el globo terráqueo. Y lo lograron. Ahora miren su sistema de Google Maps. Es una brutalidad y eso, todo eso es base de datos. Dice, puede regresar a la definición de base de datos. Va, perfecto, aunque ya lo había cerrado, pero deme un segundito y ahora se lo coloco para que usted le pueda tomar foto allí si lo desea. Mire, era solamente esta definición, desde acá, aquí para acá. No sé si se logra ver bien allí, aunque si lo hago así, creo que... Es solamente esto, Jonathan. ¿Qué tal, Dylan? Buenas tardes. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, eso es un gestor de bases de datos. Por ejemplo, vamos a ver si se entiende la idea, porque yo quiero que esto quede, digamos que la idea quede bien de qué es un gestor de bases de datos. Quiero que quede bien plasmadito en ustedes. Muy probablemente ustedes, entre todos los programas que tienen allí en su computador, posiblemente se toparon allí con Access, por ejemplo. Y en alguna oportunidad, quizás, voy a suponer eso, que se preguntaron ustedes, bueno, ¿y para qué funciona Access? ¿Cómo se trabaja con eso? Entonces, em, el gestor de bases de datos es esa interfaz que me permite, bueno, no solamente la interfaz, ¿sí? Pero digámoslo de esta manera. Es esa interfaz o esas ventanitas que ustedes ven que me permiten de una manera amigable modificar la información que ya existe, por ejemplo, en una base de datos y en todo caso crearme una base de datos sin andar colocando tanto código, por ejemplo, porque en este caso se trabaja con lenguaje de programación, ¿sí? SQL o MySQL. Tienen algunas variaciones, pero al final de cuentas es básicamente casi lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver por aquí. Yo lanzo la pregunta, ¿sí? Y el que me la quiera contestar, ya sea por el micrófono o en el chat, pues bienvenido sea. ¿Qué es un gestor de bases de datos? ¿Qué entienden ustedes ahora, ya viendo esa explicación y todo el asunto? ¿Qué entienden ustedes por base de datos? Perdón, por gestor de bases de datos, que ya me estoy haciendo bolas yo también. ¿Qué entienden ustedes por ese asunto? De gestor de base de datos. Así con sus palabras, simple y sencillo. ¿Sí? Vamos empezando, pero la idea es que yo quiero que esa idea quede bien plasmadita en ustedes. ¿Qué es un gestor? Cuando escuchan esa Que es palabra, un gestor. sistema que permite la creación. Sí, básicamente, ¿verdad? Así en palabras muy sencillas, sin rebuscando el asunto. ¿Dónde vemos la base de datos? Bueno, también esa podría ser otra idea, André. Sí. No solamente ver los datos, sino también crear nuevos datos. Correcto, Yeshua. Son los programas que administran y gestionan la información. Eso allí le pegó al asunto, ¿sí? En este caso, gestionar. Entiéndanme bien esa palabrita. Podemos crearla, podemos eliminarla, podemos, como lo decía allí André, ver la información, en este caso es leer esa información y en todo caso eliminarla, ¿sí?
Eso es gestión de datos, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta otra definición de acá. Fíjense que estuve pensando en qué podía utilizar para poder trabajar con ustedes este asunto, porque realmente base de datos es un mundo, como yo siempre he dicho, es un mundo completamente aparte, ¿sí? Meterse uno, por ejemplo, aquí en las bases de datos a bitácoras, mejor dicho, es una locura. Pero pensando en todo esto, dije, bueno, si tenemos Word, tenemos Excel, tenemos que tener Access. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar con Access. Ahora, ¿qué es Access? Access es este programita que viene incluido en el paquete cuando se instala, por ejemplo, Word, cuando se instala Excel, cuando se instala PowerPoint, mejor dicho, cuando se instala todo ese paquete, que a ese paquete se le conoce como ofimática, que son programas utilizados en el diario de una oficina. Eh, ¿En serio, Yeshua? Muy bien. Con Workbench, muy bien. Y MySQL, perfectísimo. Jonathan Eduardo, la licencia de qué tú? De conducir. No, es broma, es broma. Vamos a ver, no sé. Del programa, en este caso de Access, Jonathan. Bueno, si en ese fuese... Ah, perfecto. Si este fuera el caso, con JavaScript. Bien, bueno, Elías. Si fuera el caso, o es que a eso me pregunta la licencia, pues sí, digamos que cuando uno compra su computador, así nuevecito, nuevecito, su laptop, entonces normalmente viene una licencia de prueba. ¿Sí? Esa licencia de prueba, pues normalmente a veces viene para 3 meses, a veces para un mes, para 6 meses o un año, todo depende. ¿Sí? Pero, digamos, este Access que yo tengo acá es 100% original. Y vean, es 100% original. Entonces, no, digamos que yo pagué una licencia súper carísima. Carísima, por cierto. No, 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 mentira. Miren, la historia de Microsoft Access, y es que en realidad no me quiero enrollar a esto, pero es que yo quiero que ustedes me entiendan también esa idea. Bill Gates, el dueño de Microsoft, un tipo cabronazo, cabronazo, y entiéndanme quizás ese término tan tosco, pero es que era un cabezón para programar, ¿sí? Y no digamos para los negocios. Digamos que el visionario detrás de Apple fue Steve Jobs. Sí, o a lo mejor ustedes lo escucharon mencionar allí, pero ¿por qué lo traigo a mención también? Steve Jobs era cabrón en los negocios, pero no sabía programar. Bill Gates sí, este chatío sabía programar y todo el asunto. Entonces, en un tiempo hubo una rivalidad entre Microsoft, o en este caso llámese el señor Bill Gates, y Steve Jobs. La empresa Apple había pactado con Xerox, una empresa que en ese momento había tenido o tenía bastante auge en cuanto a tecnología. Realmente escúchame bien eso, la idea de lo que hoy vemos acá, por ejemplo, esto es una ventanita, ¿sí? La idea, o esto otro, es una ventana. Pero digamos que la visión de esto no fue de Microsoft. La visión, la idea, el desarrollo no fue de Microsoft, sino fue de los chatíos de Xerox. Entonces los chatíos de Xerox habían pactado con Steve Jobs y le dijeron, mira, yo supongo, ¿ah? En palabras así como muy chapinas, y de mi Lord Yamatei, le dijeron, mira, fíjate que tenemos una catizumbada de ideas, pero no tenemos presupuesto. Sí, sí, sí. Tenemos una catizumbada de ideas, pero no tenemos mucho presupuesto. Y otra, pues, ¿cómo le hacemos para integrarla? Entonces, Steve Wozniak, y que también este tipo sí era cabrón para programar, para la electrónica y todo ese asunto. Entonces, dijeron,
Bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar unas cuantas acciones, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Eh, yo supongo que así estuvo pasando la historia, pero digamos que los hechos sí son verídicos y reales, ¿sí? Entonces, Apple pactó con ellos a través de acciones con estos chatillos de Xerox. Entonces, la idea que ellos tenían era desarrollar en Apple las ventanas. Pero resulta que en ese momento entonces Apple cayó en una debacle financiera y todo el asunto. La cosa es de que los termina, para no hacer muy cansado este asunto, Microsoft los termina ayudando, ¿sí? Pero en esa toda esa locura que pasó, Steve Jobs tuvo la brillante idea de comentarle también a Bill Gates que era lo que se traía entre manos. Y el otro, ni lento ni perezoso, entonces copió la misma idea. Apple, o digamos que la versión de Apple que iba a incluir todas estas ventanitas y todo el asunto estaba pactada para X mes de X año, pero Bill Gates se adelantó para el lanzamiento de ese Windows que incorporaba las ventanitas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo este asunto? Dicen que el ladrón que le roba al ladrón tiene como 1000 años de perdón. Entonces, licencia, Jonathan, licencia. Realmente, para casa no necesitamos tanto una licencia, ¿sí? Ahora, si nosotros fuéramos empresa, entonces sí necesitamos una licencia, porque vamos a comercializar con ello, vamos a ganar, vamos a lucrar con eso, entonces sí que necesitamos pagar una licencia. Imagínese, por ejemplo, que nos cae la SAT, nos ve todo nuestro sistema y todo el asunto y ve que nosotros no tenemos licenciado empecemos por nuestro Windows, ni todos nuestros programas. Entonces allí sí que nos cae una buena multa, porque somos empresa, estamos lucrando con ello. Entonces allí sí que viene, digamos, esa parte ética, ¿sí? Tenemos que pagar una licencia, pero en este caso para nuestra casita, ¿qué se va a andar preocupando Bill Gates por nosotros si estamos utilizando? De hecho, bueno, eso lo dejo para otro día. Ya no me quiero enrollar más con eso. La historia realmente me gusta, pero tampoco es para que venga el caso en este momento. Sí, Diego, la estoy grabando. La estoy grabando. Bien, entonces, yo pensando entonces que como tenemos Word y Excel, pues entonces vamos a estar utilizando, en este caso, si tienen Word Excel, tienen que tener Access. A menos, claro, que cuando se haya hecho la instalación, pero que realmente lo dudaría mucho, no se haya elegido la instalación de Access. Entonces, ¿qué es Access? Esperen, porque lo estoy escribiendo mal. ¿Qué es Access? Alguien que me pueda decir allí, a este programita, o digámoslo en palabras muy chiquititas, ¿cómo le podríamos llamar entonces a este programita? Que me permite la gestión, ¿sí? Voy a utilizar esa misma palabra, la gestión de los datos. ¿Cómo se le llama a este programa entonces en específico? ¿Sí? Aparte de que su nombre como tal es Access. Pero en base de datos, ¿cómo se le suele llamar a esto? Gestión de datos. Correcto, André, correcto. Es mi gestor de bases de datos. Como estos, pues ya hay muchos, ¿sí? Pero no nos vamos a enrollar tanto en ese asunto. Listo. Entonces, mi gestor de bases de datos va a hacer esto. De una vez anticipo que todo lo vamos a trabajar a través de interfaces gráficas. No vamos a utilizar nada de código de momento, puesto que esa no es la idea, ¿sí? La idea en este caso es tener clara, por ejemplo, que la base de datos, en este caso, qué es un gestor de datos, y entender luego más adelante el modelo relacional. Me voy a basar solamente en eso, no es que exista eso, ¿sí? Como dije, base de datos es un mundo, pero en este caso me voy a centrar solamente en eso, en el modelo relacional. Puchis, hasta ahora me apareció esto que sí se quería cerrar. Bueno, ok. Bien, paso número 1 para crear una base de datos, ¿sí? Mi contenedor, eso ya lo expliqué el día de ayer, ¿sí? El contenedor que me va a permitir almacenar luego muchas más herramientas dentro de, ¿sí? Entonces, paso número 1, tengo que buscar aquí en mi gestor la opción que dice base de datos en blanco.
El día de ayer explicaba que no importa la versión que se tenga, siempre va a aparecer esta opción. Hay otra opción, por ejemplo, por acá, en las versiones anteriores, que creo que decía base, no lo recuerdo, diseño web creo que decía, o base de datos para la web en blanco, creo recordar en las versiones anteriores, pero en realidad hago esta mención para que ustedes no se confundan. Por favor, la opción que tenemos que buscar es esta, que dice base de datos en blanco. En esta versión está por acá, pero hay que buscarla. Siempre aquí en la ventanita del gestor, pues tiene que aparecer, ¿sí? Entonces, presionamos clic allí en esa opción. Y si mal no logro recordar, en las versiones anteriores aparecía una ventanita por aquí, en esta parte de por acá, en la parte derecha de la ventanita del gestor. Entonces, lo primero que sería o habíamos que colocar es el nombre que le tenemos que dar o que le vamos a dar a esta base de datos. Y se recuerdan, ¿verdad? El contexto. ¿Para qué vamos a utilizar nuestra base de datos? Sí, pensemos, por ejemplo, que mi base de datos no se puede llamar, por ejemplo, tienda si va a servir para un taller en donde vamos a recibir vehículos para reparación o qué sé yo, ¿sí? Entonces, el contexto. Depende del contexto para que nos va a servir la base de datos, entonces así es como le tendríamos que dar un nombre. Pensemos, por ejemplo, que mi tienda se va a llamar, por ejemplo, tienda-chonita. No sé quién sea, pero bueno. Y luego nosotros elegimos la ruta en donde queremos guardar nuestra base de datos. Bien, pueden ser los documentos o cualquier otra carpeta si ustedes quieren ir organizándola de una mejor manera la información. Bien, entonces, una vez colocado el nombre que nosotros queremos para nuestra base de datos, entonces venimos acá en donde dice crear, ¿sí? Presionamos. Ah, bueno, tiene toda la razón del mundo porque yo ya creé una más adelante. Perdón, sí, perdón, más atrás. Le voy a llamar, por ejemplo, tienda Don Bonifacio. No sé quién sea Don Bonifacio. Ah, perdón, porque ahí dice Bonifacio. Ahí está. ¿Listo? Voy a crearla. Y entonces aquí en esta otra ventana que nos muestra el gestor, lo primerísimo que nos va a mostrar es una tabla. Sí, porque se entiende que si es una base de datos en blanco o nosotros estamos creando desde cero una base de datos, entonces pues dirá, o lo más lógico es, bueno, se tiene la idea o la necesidad, mejor dicho, de crear una tabla, ¿sí? ¿Esta tabla para qué nos va a servir? Pues sencillísimo, para organizar nuestra información. Y aquí, esto lo expliqué al día de ayer, pero lo expliqué muy rápido, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ir paso a paso. Aquí en Excel tenemos esto, ¿sí? Y si alguien me puede decir por favor esto, A, B, C, D, ¿qué nombre recibe aquí en Excel? Por ejemplo, este, A, B, C, D, ¿qué nombre le damos? ¿Correcto? Es una columna, sí, muy bien. Y estas que están acá identificadas con números, por ejemplo, estas de acá, esta de acá, de acá. Sí, si alguien me lo puede colocar allí, por favor. Perfecto. Filas. Pablo, el cuadrito, este cuadrito que nosotros vemos por acá, es a lo que se le conoce como celda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, estoy seleccionando celdas. Y aquí en Excel a eso se le conoce como un rango, pero bueno, a lo que quiero llegar es que esto es una columna, ¿sí? Esto otro es una columna, esto es otra esto es fila, ¿sí? Entonces, aquí en Access, en nuestro gestor, ya no le vamos a conocer como columnas y como filas. Cierto es que nosotros vamos a ver la organización de la información así tal cual, por ejemplo en columnas, y luego vamos a ver filas, eso es cierto, pero aquí reciben otro nombre, ¿sí? Las columnas, ¿sí? Las que están colocadas así, las columnas van a recibir el nombre de campos. Por favor, entonces miren, aquí, ay, no presioné bien la tecla. Bueno, entonces aquí, cada una de esas columnitas va a recibir el nombre de campo. De acá en adelante, nos vamos a ir ya acostumbrando entonces que esos van a ser los campos. Y las filas,
¿sí? Las que conocíamos en Excel como filas, les vamos a llamar registros, ¿sí? Entonces, registros. Dicho eso, entonces lo primero que nosotros tenemos que diseñar es nuestra tabla. Primero que nada pensemos, ¿para qué nos va a servir la tabla? Entonces pensemos que si es la tienda de Don Bonifacio, entonces por ejemplo podríamos necesitar lo primerísimo sería la tabla para los productos. ¿Sí? Eso sería lo primerísimo. ¿Y qué información vamos a guardar allí en nuestra tabla? Pues obviamente un campo que sea el identificativo para cada uno de esos productos. ¿Sí? Entonces, no puede repetirse la información. Eso es lo primerísimo. Entonces, tendríamos que tener un campo que identifique cada producto, luego tendríamos que tener el nombre de ese producto o la descripción de ese producto. Pensemos que podríamos tener el precio, el país de origen, por ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, correcto, Yeshua. El campo identificativo, aunque eso nos va, yo creo que eso me tardaría quizás otra clase explicando porque explicar específicamente y a fondo lo de la llave primaria, pero usted tiene toda la razón del mundo. Ese campo que es identificativo para cada uno de nuestros productos, por lo menos acá en mi ejemplo, sí, se le puede, o en este caso lo conocemos como llave primaria. Y en este caso, o se le suele conocer como primary key. Para el final de cuentas es la misma historia, una llave primaria. Entonces, pensemos que podríamos tener mucha más información. Todo depende entonces el contexto. ¿Para qué nos va a servir nuestra tabla y más en específico nuestra base de datos? Yo creo que voy a dejar esto acá porque el día de ayer expliqué muy rápido lo de los campos y todo este asunto. Entonces me quiero tomar el tiempo para que vayamos entendiendo muy bien esto, o por lo menos la idea, que tengamos la idea bien en clarito. Entonces para el siguiente día de clases voy a crear una tabla y explicar, por favor, ahí se recuerdan de eso. Explicar, si quieren lo anotan allí en su cuaderno, por favor, sería la llave primaria, los tipos de datos y llave secundaria. Por favor, si son tan amables, anótenlo allí, que sería para el siguiente día de clases, y que todo eso obviamente iría en la tabla que vamos a crear. ¿Sí? Vamos a crear una tabla así ya con todas las características que debería de llevar. Y estos serían los temas a tratar el próximo día. ¿Sí? Llave primaria, tipos de datos y la llave secundaria. Ya jugó el Warzone. Fíjese que todavía me quedan como 20 gigas más o menos para descargarlo. Yo espero que quizás en estos días se termine de descargar. A lo mejor hoy por la tarde. No, mentira, hoy por la tarde no, porque tengo clases de la universidad, entonces a lo mejor mañana. Mañana lo empiezo, lo estreno. Y ya que es gratis, pues si es gratis hasta fila hago. Entonces voy a quitar ahora acá la grabación.